Bueno. Bienvenidos y bienvenidas y bienvenides a Triángulo Satelital. Estamos aquí, mi nombre es Juan Moretti, Mallory Craig-Kuhn. Estamos en la Biblioteca Ansible para un nuevo capítulo de este programa de ciencia ficción y de otras cosas que orbitan a la ciencia ficción. En esta oportunidad tenemos como tercera punta del triángulo a Claudia Aboaf, que es escritora y docente de ciencia ficción climática, y con ella vamos a hablar acerca de geografías imaginarias. ¿Por qué la llamamos, Mallory? La hemos llamado por varios motivos. Claudia Aboaf es escritora y docente de ciencia ficción climática, como hemos dicho. Es la autora de la trilogía del agua, que incluye las novelas Ficciones, El Rey del Agua y El Ojo y la Flor. Es articulista socioambiental y en 2022 publicó Astrología y Literatura, Diálogos Cósmicos, Porque, Jules Solar, Guizarnik y Sibila Ocampo. Participó en diversas antologías argentinas y extranjeras y escribe artículos alrededor de la crisis climática en medios locales e internacionales. Además, es co-guionista del film junto a Tomás Saraceno, la película Pacha y de podcast junto a la colectiva Mirar. Muchas gracias por venir en esta oportunidad para charlar acerca del tema de hoy. No, muchísimas gracias por haberme invitado. El tema del que vamos a hablar hoy es geografías imaginarias. Cómo se describe, cómo se relaciona el mundo inventado de una ficción con los personajes y con las acciones que se dan en la historia. La primera pregunta con la que vamos a abordar el tema es algo que es muy lindo, que es mapas. No es una pregunta. Mapas. ¿Qué te parecen los mapas? ¿Te gustan los mapas? Me encantan los mapas. Gran cosa. Me apasionan los mapas por dos cuestiones que siempre me inquietaron. Uno que, por supuesto, por su estética, ¿no? O sea, una estética inquietante cuando son mapas narrativos. Sobre todo los mapas, toda la cartografía antigua y en particular la cartografía hídrica. Siempre me resultó las cartas de navegación. Me resultaron muy atractivas y además eso, cuando se cargan de simbolismo, ¿no? Como ahí empieza a jugar la imaginación, porque por ahí quieren representar, por ejemplo, en una carta de navegación, todo lo que sería un curso hidrográfico, pero resulta que empiezan a aparecer signos políticos o signos de colonización o signos de peces que ya no existen o que son graficados en una forma subjetiva. Entonces, digamos, hay una alta subjetividad en los mapas. Y los mapas, además, empecé a incorporarlos a partir de vivir en el delta de Tigre, ¿no? Ahí hay algo también muy interesante que habla de lo falsos que son los mapas, que son completamente imaginarios y de una geografía. Hay un autor, un geógrafo que se llama Harvey, que se postula a sí mismo como un anarquista ontológico, porque es geógrafo, pero justamente plantea lo inasible de los mapas, que debería ser algo que nos guía y sin embargo no coincide con la materialidad cruda, ¿no? Y eso en Tigre lo ves por los cambios Esto, de los claro, ríos y las cosas. el caso del delta es muy interesante porque son tierras maleables, son la pesadilla de los agrimensores. O sea, no pueden medirse, están cambiando constantemente. En la particularidad de todo lo que es la cuenca hídrica, que es la base de mi trilogía de ciencia ficción climática, que digamos fíjense que todo lo que son las geografías imaginarias son el suelo del cual nace la narrativa de ciencia ficción, porque generalmente lo que haces es primero crear un mundo. Ese mundo tiene una cartografía, ¿no? Y una geografía, porque la geografía incluye el clima también. Por ejemplo, si hay sequía o hay tantas lluvias y desbordes que estamos en una tierra inundada, o puede ser una geografía urbana, pero es una geografía imaginaria. Sin embargo, la geografía que la gente que no está en el mundo de la ciencia ficción creería que es real, tampoco es real. Y esto es lo que me interesa, porque Harvey, digamos, y otro Lowenthal, y hay varios autores que empiezan a pensar la geografía como una geografía cultural
una geografía imaginaria como la única geografía. Por ejemplo, las fronteras, ¿no? Las fronteras son imaginarias, o sea, son tendidos en un planeta, son tramos de la Tierra, donde también hay naciones imaginarias, porque son consensos de ciertos atributos que se fueron construyendo por una sociedad en forma a veces peleada, a veces consensuada, pero se acuerdan ciertos atributos y se dice, esto es una nación. Pero es una construcción absolutamente imaginaria que no está muy lejana de lo que es la construcción de un mundo en la narrativa de ciencia ficción. Es imaginada también, es ficcional, es convencional. No, o sea, es una convención, claro, ¿no? Pero fíjate que todos los territorios son convenciones, salvo esa materialidad, digamos, como yo le digo, cruda, donde, por ejemplo, antes, en una época, digamos, precolonial, el mundo era uno y la gente y los vivientes circulaban sin un trazado de fronterizo, ¿no? Hay fronteras completamente absurdas, ya, pero bueno, yo creo que las escritoras o escritores de ciencia ficción trabajamos mucho con los mapas en el sentido de geografías imaginarias, ¿no? O sea, casi lo primero que tendemos, ¿no? Decimos, bueno, a ver cómo va a ser este mundo, ¿no? ¿Cómo se construye? ¿Es la construcción de un mundo? Es exactamente el mismo ejercicio que hacen los serios geógrafos que hoy son cuestionados por estos otros geógrafos que dicen, no. Toda la geografía es imaginaria. Los mapas, me parece que además de esa cartografía hídrica que mencionaba antes y cargada de simbolismos, y que están incluidos en mi literatura fuertemente, porque, digamos, todo el devenir, incluso incluye mapas. Tanto en la portada de, no sé dónde está, pero la trilogía del agua, que hay una obra de Adriana Bustos, que digamos, una representación del mundo, pero con toda la carga de los simbolismos de representación, justamente de cómo se fue, digamos, trazando el mundo desde un punto de vista político y económico, ¿no? Y de algo interesante que está presente ahí es el uso del mapa como herramienta narrativa también, sí. que está en muchas obras clásicas de fantasía, porque resulta ser un gran, digamos, abre el campo a la imaginación sobre recorridos, descubrimientos, lugares, digamos, vos sabés que para llegar de un lugar a otro está esto en el medio. Pienso, por supuesto, en el mapa de la Tierra Media del Señor de los Anillos como una construcción muy, muy concreta, pero en muchos otros también, y que a veces está acompañado, a veces aparece también acompañando el mapa a narraciones de viajes que pretenden representar la realidad, ¿no? Porque también está el mapa de un Hudson, o bueno, Sarmiento no lo hace concretamente con el dibujo, pero sí, la descripción de las geografías en esas ocasiones también pretende imitar o describir el mundo real. Y lo hace con herramientas literarias. Y el mapa no deja de ser una herramienta literaria también para estos ensayos o estas crónicas. Sí, quieren ser verosímiles, como se dice, ¿no? La literatura. Da la idea de realidad, de que podamos sumergirnos en ese mundo, por así decirlo. Claro. Ahora, hay el atractivo, digamos, de los mapas para mí empezó antes. Hay una novela que acá no está, pero yo creo que acá en Café Artigas está, sospecho, no sé por qué, que se llama Medio Grado de Libertad. Esa novela anterior es una novela marina, un poco al estilo Conrad, pero que el título, Medio Grado de Libertad, es muy interesante para pensarlo también en cuanto al vinculado a los mapas y las cartografías subjetivas, porque el medio grado de libertad es la diferencia que hay entre el norte geográfico y el norte magnético. Se llama medio grado de libertad, pero en realidad lo que hace es que uno tenga que estar todo el tiempo corrigiendo, porque imaginemos un buque de, no sé, muchísimas toneladas de hierro, con una composición de hierro, que es traído por el norte magnético, pero vos trazaste el derrotero según la cartografía. La cartografía es fija y el norte magnético, el eje de la Tierra, se va corriendo. Por lo tanto,
ese medio grado de libertad se representa en 1600 kilómetros de distancia. O sea, que vos podés querer llegar a un punto y terminás absolutamente en otro. Y en ese derrotero para mí era como simbólico de lo que de pronto narrativamente o como nosotros trazamos nuestro mundo con un derrotero y podemos terminar en cualquier otro lado. Y ese grado de maniobrabilidad parece poco, medio grado, pero es mucho. Ese fue el primer, digamos, abordaje que también está representado en un cuento que se llama El Manual del Ángulo de la Bolsa Azul, que salió en varias antologías acá en Colombia y en distintos lugares, un cuento muy New Weird, y que tiene todo que ver con esto porque ahí aparece alguien sensible a ese magnetismo. Y esa confusión entre el derrotero y la libertad de poder elegir con el libre albedrío, como un juego del destino y el libre albedrío, sería la representación de esa diferencia entre el norte real, digamos, magnético y el norte cartográfico, que como insisto, la geografía es imaginaria. Claro, las aves, por ejemplo, cuando hacen sus migraciones, tienen una orientación magnética que les dejaría fuera del problema del mapa que no corresponde con el plano físico. Yo creo que los animales coinciden con su destino, a diferencia de las personas, porque se manejan justamente no con una subjetividad que quiere imponerse sobre el mundo, sino por un nivel de intuición muchísimo más afinado. Siempre pensé eso, los animales coinciden con su destino. Las personas, tal vez porque conocemos que vamos a morir, nos queremos correr utilizando ese medio grado de el magnetismo que nos lleva a ese único destino. Por a veces yo pienso en las diferencias que podemos encontrar entre la ciencia ficción que se escribe en el norte global y la ciencia ficción que se escribe acá en América Latina. Y tiendo a pensar en las cosmovisiones de las cuales partimos para escribir esas ficciones, de crear esas geografías imaginarias. En una cosmovisión más europea, se puede pensar al ser humano como algo que existe por fuera del entorno natural, que es un sujeto de estudio, si pensamos en la geografía como un estudio del entorno natural. Y me parece que eso un poco puede poner a pensar que los seres humanos somos un cáncer, somos un virus y estamos destruyendo el planeta. El lejos no está de la realidad quizás, pero me parece que esta idea nos deja un poco fuera de responsabilidades, que es, bueno, deberíamos extinguirnos, somos una plaga, bueno, pero no nos podemos extinguir, no nos podemos ir del planeta todavía al menos, entonces no podemos hacer nada. Y nos deja en una situación de cultura cerrado, de realismo capitalista que nos deja de manos atados. Me parece que hay pueblos que ya vivieron el colapso. El colonialismo generó el colapso de civilizaciones enteras y por eso tienen experiencia en el colapso, porque entraron con virus, con enfermedades, los diezmaron, los sacaron de su territorio, lo incendiaron. O sea, todo lo que estamos viendo ahora que está pasando en el planeta, en términos generales, los incendios que tenemos hoy extendidos por todo el mundo por las altas temperaturas, son cosas que civilizaciones enteras incaicas, bueno, tenemos mucha historia para recurrir, pero podemos pensar en los pueblos acá, estamos en Argentina, y esto de escribir situados en Latinoamérica, por ejemplo, podemos pensar en que hay pueblos que ya vivieron un colapso. Entonces, sí, claro que ahí hay resiliencias que podemos ir a nutrirnos, ¿no? Y entonces eso en la literatura, yo creo que en la ciencia ficción también, esto con esta, digamos, premisa de inventar un mundo, pero también, como vos lo estás poniendo ahora, que sería como escribir situados, es decir, de subjetividades, digamos, propias, ¿no? Que tienen que ver más con esto que siempre decimos de atar con alambre, de buscar las soluciones, no por ahí con tecnologías caras. Nosotros, no hay nadie en Argentina que pueda estar pensando como Elon Musk, digamos, de ir a terraformar Marte y que reviente el planeta. Básicamente tenemos que arreglarnos con lo que tenemos alrededor. Entonces,
eso genera como una cierta resiliencia y por ahí un aprendizaje de estas cosmovisiones que tienen una alta subjetividad y narrativas completamente ciencia ficcionales en el sentido, en términos incluso de exoplanetas, porque también en las cosmovisiones a las cuales por ahí nos estamos refiriendo, también tienen nociones de habitantes que han llegado del cielo, que hicieron grandes construcciones. Es decir, no inventamos nada, ¿no? Estamos como nutriéndonos básicamente de capas de subjetividades que han imaginado, pensado el universo y que, bueno, nosotros por ahí lo volcamos en un libro con la lengua instrumental y con la prosa y demás, pero hay mucho que escuchar. Me parece que justamente esto de la imaginación geográfica como que lo que hace es vincular como la mente humana con la superficie terrestre, pero es a través de formas de concebir y simbolizar el mundo. Entonces, digamos, si para vos, por ejemplo, puedo contar una pequeña experiencia, yo a veces viajo también con un tribunal ético de derechos de la naturaleza, ¿no? Entonces viajamos a Jujuy, nos quedamos varios días alrededor de las Salinas Grandes para trabajar con 33 comunidades, con incluso mapear, les pedimos que mapeen en un papel madera largo, extendido, sus propias comunidades, que se empiezan a llenar de simbolismos y a partir de discusiones, además de que no, está a la derecha de la vega salvaje o del río tal, no, mi comunidad está acá, y alguno entraba con una copla y cantaba algo como un modo de representar históricamente de una copla heredada lo que era la narrativa de ese territorio y por qué está ubicado a la derecha o a la izquierda de tal cerro, ¿no? Entonces, en todo ese trabajo, después había que redactar lo que era lo que iba a ser, digamos, el veredicto, por así decir, de por qué declarábamos sujeto de derecho las Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc. Cuando estábamos redactándolo con abogados ambientales, yo tengo ahí voy una especie de papel de escriba, ¿no? De escritora, pero entro totalmente en la subjetividad narrativa, ¿no? Sin embargo, se me escapaban información del territorio, porque cuando ponemos estos elementos para declarar los sujetos de derechos, ¿no? En este mundo de que terraformamos todo el tiempo, ¿no? Porque todo el tiempo nos creemos que somos los únicos sujetos en un mundo de objetos y nuestra mente tecnológica lo único que quiere es transformar todo sin tener en cuenta el corazón y sin tener en cuenta, digamos, otras digamos, metáforas vivas que pueden sostener el mundo desde otras visiones. Estábamos redactando y muy con nosotros tiempos urbanos, a pesar de que yo no viva en la ciudad, ellos con tiempos jujeños. Fue todo un proceso largo. Cuando llegamos a una redacción consensuada, ¿no? Con los comuneros, las comuneras, se levanta un señor y dice, perdón, pero faltan los apus. Nosotros, ajá. A ver, la impresora había que correr sin oxígeno viste, bastante para alcanzar el único lugar donde había una impresora. Bien. Y nos hacen mirar y dicen, los APUs estuvieron todo el tiempo participando de la conversación y protegiendo que podamos desarrollarla. Y yo miro y digo, claro, estaban ahí los APUs, ¿cómo no los vimos? Sí, los APUs. Y van a la redacción, porque los APUs protectores propiciaron la conversación. Y eso va después al lenguaje jurídico. Pero yo dije, a ver, o sea, en el mapa que yo me había hecho no figuraban los APUs, y menos como entidades protectoras, y menos en diálogo con lo que estaba sucediendo. Hay una autora muy interesante de un ensayo que se llama Katherine Hayles, que se llama Lo impensado, y habla de las cogniciones no conscientes. A mí me parece que todo este material para la ciencia ficción es, no sé, hacemos una sopa ciencia ficcional con todo esto, porque ella habla de flujos informativos, ¿no? Y ahí entra mucho también el mundo técnico. Por ejemplo, dice, a ver, esta conversación, ¿no? Estamos en Café Artigas, Biblioteca Popular Ansible, en calle Artigas, 1850.
es pura imaginación, o sea, son trazados imaginarios, nombres imaginarios que le pusimos a un tramo de la Tierra, ¿no? Y para llegar a un lugar y hacer acuerdos consensuados para que yo pueda llegar desde Escobar hasta acá. Ahora, en esta conversación que ahora estamos acá, en este lugar, ¿qué está participando? Está participando, no sé, las bacterias estomacales, está participando el mundo de la técnica, la interacción entre nosotros, que puede ser más visible, pero también está participando las ondas, digamos, y los algoritmos que van a después tener que ver con las redes y con los lugares donde se van a situar dentro de Internet esta conversación, ¿no? Entonces estamos como todo el tiempo atravesados flujos informativos permanentes que la conciencia solamente absorbe un pedazo. Y ahí viene como cómo se traza el mundo desde esa subjetividad. Esa subjetividad muy chica y muy lenta. Y la occidental, ni hablar, porque es muy acotada, porque ha dibujado el mundo desde un lugar de seguridad, digamos, que puede dominar, y sobre todo con la riqueza. Y, por ejemplo, ni hablar de lo que me pasó a mí, que supuestamente estoy más abierta a la información, no veo los sapos que están ahí. Entonces, esa subjetividad de la ciencia ficción, que vos la nombrás como una especie de representación subjetiva de ciertos mundos, que se solucionan con tecnologías caras, delimitan un mundo económico, un mundo mirado desde la economía, por ejemplo. Hay otros mundos que no están determinados por la economía, que podría reflejarse en la ciencia ficción latinoamericana, que parten desde otras premisas, y si vos vas ampliando esos universos y ese flujo de información a la manera de Katherine Hayles, hay toda una cognición no consciente que funciona en el sentido de establecer, digamos, todos los elementos del flujo informativo, tanto biológicos, como yo decía, las bacterias intestinales, como las interacciones humanas, como lo no humano, como el mundo de la técnica, porque vivimos en un mundo ambiente técnico y eso ya es ineludible, sea para Latinoamérica, sea para... Solo es una cuestión de dinero. Bueno, hay algo en lo que coinciden, porque es verdad que hay una separación que se hace, sobre todo desde una cosmovisión de países centrales, hay una separación entre individuo, sobre todo individuo, pero humano y espacio, pero y después hay otras cosmovisiones en las que no está tan delimitada esa diferencia, porque uno forma parte de un sistema, de un recorrido también, de un proceso, no es un momento, sino una historia, todo. Hay algo que sí hacemos todos los individuos y desde todas las cosmovisiones, que es habitar el espacio. Y ese habitar el espacio cambió mucho con la tecnología. En los últimos años, hablábamos hace un rato acerca de cómo uno puede usar los mapas para hacer recorridos por lugares donde no hay caminos. Digo, la relación entre la situación perceptiva, el lugar donde uno está parado, mira, y esa predecibilidad que los mapas supuestamente aportan, incluso como representaciones simbólicas, esa relación cambió. Es decir, nos perdemos menos. Uno abre el teléfono y se ubica en el mapa urbano, uno abre una aplicación y se ubica en un mapa rural, en un mapa más silvestre. Esa diferencia que hay con muchísimos siglos en donde habitar el espacio era otra cosa, ¿tiene un correlato? ¿Vos ves que esos cambios de la tecnología cambian también la literatura? Sí, por supuesto que se está metiendo con muchísima fuerza en la literatura, sobre todo porque estamos ante un salto de la humanidad prácticamente como la revolución industrial, ¿no? O sea, creo que la revolución tecnológica con la inteligencia artificial está produciendo un cambio, se hace narrativamente, uno es como contemporáneo de lo que va sucediendo. La literatura, a veces, viste, a mí me llama la atención cuando dicen como si fuera, digamos, quiere bastardearse como si fuera una cosa de moda, ¿no? Como si, bueno, ahora todos escriben de inteligencia artificial, pero no es moda, es ser perceptivo y contemporáneo, estar abierto a los sucesos, ¿no? Entonces, es como en la época por años hubo que escribir de la dictadura, no es que se te atravesaba la dictadura, era parte de tu paisaje interno, ¿no? Entonces, de tu pertenencia, paisaje es algo lejano, hay una postal. Pero, entonces, no solamente estamos en una crisis planetaria, digamos, única en cuanto a que involucra a todas las especies, ¿no?
nos pone en peligro y en un abismo absoluto, como si tuviéramos prácticamente fecha de extinción o no, o de resiliencia y veremos. Está el final abierto, yo creo, de todos modos, al menos en un chiflete. No digo que tanto, pero un poquito, una ventanita, no sé, como una ventanita un poquito abierta. Pero, digamos, somos contemporáneos a los escritores. Estamos, a ver, escribimos, lo sepamos o no, en un mundo roto, ¿no? Con todo lo que implica lo que se llama la solastalgia, digamos, que es como esa sensación angustiante de cuando tu territorio se va rompiendo. Solastalgia. Solastalgia, sí. Qué lindo nombre para algo tan feo. Sí. Ya está descrito, o sea, ya hay como un síntoma, ¿no? Que lo vivimos todos. Bueno, vamos a suponer que yo en particular, que soy escritora de ciencia ficción climática, estoy sumamente informada y atenta, y además soy activista, digamos, estoy todo el tiempo atravesando este tipo de información, absorbiéndola como puedo, en pleno estado de solastalgia. Y de pronto aparece la inteligencia artificial en un proceso de aceleración inédito y con un salto que verdaderamente para la humanidad es, ¿viste? Es esto que decíamos de la parte consciente, lenta, y la parte de la cognición no consciente. Yo creo que ahí tenemos también una dificultad de lentitud y aceleración, ¿no? Entonces nosotros apenas emocionalmente estamos comprendiendo algunas cosas y de pronto viene este salto. Bueno, claro que la literatura es también reflejo de época y se va a meter y se está metiendo en la ciencia ficción con muchísima fuerza, aunque podemos decir hacer una historicidad, pero creo que eso lo pueden buscar en Google, todo lo que es la historia de hace más de 50 o 70 años de la ciencia ficción en relación a la anticipación, no profética, sino la anticipación de poder leer ciertos avances tecnológicos que hoy llamamos inteligencia artificial. O sea, la creación de neuronas inorgánicas que puedan, como digamos, empezar a reproducir a sí mismo su propio entrenamiento, que se escape de la posibilidad del ser humano, ¿no? Por esto de la velocidad, sobre todo, porque nuestra velocidad es muy lenta. Entonces, claramente esto se mete en la literatura. Ahora, en cuanto a lo que vos decís de niveles de representación, me parece que, digamos, ¿dónde se disputa hoy lo que llamamos mundo real? Se disputa entre lo extraño y lo real, entre la virtualidad y lo que llamamos realidad. Ahí se disputa el futuro. Ese territorio, que hay que llamarlo también territorio y espacial, y tiene sus propias coordenadas matemáticas, es el mundo de Internet que alguna vez, incluso hace muchísimos años, se discutió intensamente, estamos hablando, no sé, ya no me acuerdo qué año, pero digamos a inicio de los 2000 o un poco antes, se discutió en Davos si era un territorio que competía con como un lugar de guerra, además, con el espacio aéreo, el espacio terrestre, el espacio marino, el espacio de Internet. O sea, se determinó que era un espacio, y era un espacio en disputa, además. Entonces ya en un espacio físico, un espacio en disputa. Un espacio en disputa es un territorio virtual. Entonces, en esa habitabilidad, digamos, que vos decías, mencionabas, habitar, ¿no? O sea, cómo habitamos los lugares. Bueno, habitamos en estas dimensiones, ¿no? En forma permanente, además. El futuro se está disputando en estos márgenes, o sea, en estas zonas, vamos a llamarlas zonas, ¿no? O yo estoy tratando de pensarlas como zonas, porque me parece que, no sé cómo llamarlas, sino esas intersecciones entre, por ejemplo, una materialidad como el saqueo, el extractivismo de una salina, donde se produce un daño tanto a las comunidades, a los vivientes, como digamos a la tierra misma que tiene su propio derecho a existir, con la compensación en la virtualidad de los bonos de carbono, ¿no? Entonces es daño y compensación, supuestamente en un mundo y en otro mundo, ¿no? Pero digamos, ya está claro que esos mundos coexisten. Entonces coexistimos en nuestros perfiles con nuestro habitar, digamos, lo que llamamos realidad. Entonces yo me cuestiono tanto lo que llamamos realidad, me cuestiono tanto, o sea, no es que hago un nuevo binarismo entre tecnología y naturaleza,
porque ese es otro, volvemos a los mismos problemas. Si vamos a empezar a sostener, y más como escritores de ciencia ficción, digamos, si vamos a empezar a querer sostener como a una antigua usanza, digamos, de la ciencia ficción, un mundo enemigo que hay que combatir, que es un mundo alienígena, extraño, desconocido, contra el mundo conocido y supuestamente real, entramos en un binarismo que ahora se nos plantea fuertemente, que es tecnología-naturaleza. Entonces, para mí, por eso yo lo llamo mundo ambiente técnico, ¿no? Ahora, todos cohabitamos en este ambiente con estos flujos de información que nos atraviesan y ondas que nos atraviesan constantemente. Ahora, otra cosa es cómo vas a visionar este mundo y cómo por lo tanto, si lo visionas de una manera, lo vas a actuar. Si tu visión va a ser económica, entonces vas a utilizar las herramientas, digamos, de estas nuevas geografías para fines económicos y seguir reventando el mundo natural, ¿no? Y si en cambio vas a pensar en que en esas zonas se está disputando el futuro, me parece que es mucho más inteligente en el sentido del abordaje tanto, digamos, desde la literatura, que yo creo que tiende puentes absolutos entre, digamos, quien escribe, que investiga y que va conformando, digamos, esos mundos y esos mapeos, y los lectores, ¿no? Trazando un puente sensible para incluso comunicar, en el caso de la ciencia ficción climática, para comunicar eventos extremos y como crítica distópica o como mundos utópicos a repensar de resiliencia y demás. Entonces, yo creo que trabajamos en esa zona que digamos, vibra tanto con lo tecnológico, como los imaginarios, como con las cosmovisiones, como con esos mundos que quieren llevarlo, digamos, para lo económico. Entonces, tenemos dos opciones para mí, y no quiero ser binaria porque dan múltiples opciones, pero para enunciarlas de alguna manera, que es decir, bueno, vamos a evitar este mundo de sueños tristes y metáforas horrorizantes de la vida, del neoliberalismo o de la internacional reaccionaria, como quieran llamarlo, lleno de fronteras, donde el otro es el alien criminal, como dijo Trump ayer en la Asunción, ¿no? Que eso es lo más aterrador, ¿no? De todo lo que sería digamos, esas visiones del mundo, ese otro distinto a exterminar, o vamos a habitar, digamos, este mundo imaginario y virtual, pensando y utilizando este mundo ambiente técnico en zonas de resiliencia y de imaginación. Y ahí me gusta mucho pensar en algo de Hakim Bey, se llama, que son la teoría TAS, no sé si la conocen, que son, bueno, está en inglés, pero son zonas temporalmente autónomas. Sí. Entonces, esa es una idea que a mí me parece que atraviesa estas zonas que son, por ejemplo, esto sería viene un poco del cyberpunk y de las raves, techno raves y demás, y es una teoría que decimos, bueno, a ver, esta conversación que tiene estas coordenadas y esta habitabilidad y estas subjetividades, como yo decía, todo este flujo informativo que incluye todo lo técnico, lo biológico, etcétera, es una zona temporalmente autónoma. Porque nosotros acá hacemos lo que queremos, podemos poner nuestras propias reglas sociales, podemos tener nuestras propias reglas informativas y podemos ponerlo un espíritu ligeramente festivo. Y si pensamos que esas zonas temporales autónomas están ocurriendo todo el tiempo, no es que van a ocurrir. Esto está ocurriendo ahora, sucede ahora. Y están sucediendo por millones en todo el planeta. Estas zonas temporalmente autónomas son temporales porque no importa si van a tener permanencia. No importa, no apuntan a que se transformen o a lo sumo en un nodo que pueda reproducirse. Pero entonces son nuestros propios conceptos de espacio y tiempo en donde pueden pasar otras cosas. Es un poco lo contrario de un mapa al final. Son mapas temporales y autónomos.
Y es como esa construcción de un verosímil que estábamos diciendo antes, que estamos no solamente en la ficción creando nuestros propios mundos, estamos realmente todo el tiempo, cada uno y por su lado, creando su propio mundo y solapándonos quizás de algún modo. Sí, la literatura para eso me parece que la literatura ha perdurado como casi nada en el mundo. Y porque tiene acomete esta función, ¿no? A mí muchas veces me dicen, la literatura no sirve para nada más que para el arte, para no sé qué. Yo digo, no, literatura es el trabajo artesanal de la palabra y tiende puentes con los mundos sensibles. Ahí hay algo extraordinario. Yo creo que es como una micropolítica, al menos para mí. Es una micropolítica, es un gesto estético que si es cierto, como yo postulo, digamos, que hay zonas temporalmente autónomas que no siguen las reglas espaciales, sino que uno puede tenderlas incluso ligeramente festivas, yo creo que la literatura son esos espacios también que toman una materialidad, pero reproducen subjetividades y tienden puentes sensibles. Y en ese sentido es un gesto estético para una visión del mundo. Y una visión del mundo hace mundo. Y eso es ahí donde se disputa el futuro. Yo no quiero vivir en los sueños de otros, y menos de los de Milei. Entonces, vamos a atravesar estas zonas con nuestras propias reglas y habitarlas. Una vez más le pedimos a Angie Tursi, que es productora y también es investigadora y cinéfila, que nos recomiende y nos hable acerca de alguna producción de cine argentina que hable un poco acerca del tema de geografías imaginarias. Cuando pensamos en ciencia ficción, geografías, territorios, mapas, hay un punto en el cine argentino que es ineludible, que es Invasión de Hugo Santiago, una película de la que se habló muchísimo y es súper importante porque tuvo participaciones en el guión de Borges y Bioy Casares. Dentro de la película es súper importante el mapa de Aquilea, que no es más que Buenos Aires, y los límites de esta ciudad que están constantemente en peligro de ser invadidos, además de tener una de las mejores interpretaciones de la gran Olga Zubarry. Dije que era ineludible, bueno, me voy a escapar de ella. Me voy a ir a hablar de otra película que es menos conocida y que también está relacionada con el tema del día de hoy, que esta película es Zuga, Z-U-G-A, una película mendocina, independiente, del año 2013, dirigida por Eduardo López López. Esta película establece una doble vinculación con la geografía. En primer lugar, nos presenta al personaje de Juki, que está interpretado por Belén Blanco, quien es una rescatista de montaña. Ella vive en un búnker rodeada de pantallas esperando algún pedido de auxilio. Este pedido de auxilio llega y ahí es donde ella debe salir de ese búnker para ir a buscar a la persona o al grupo de personas que la requiere, y la geografía, el paisaje y demás se convierten en su antagonista, porque tiene que atravesar montañas, tiene que atravesar largas distancias, túneles y demás, y todo eso va siendo el propio obstáculo que tiene para llegar a rescatar a quienes la llamaron. No solo debe enfrentarse a toda esa geografía, sino a las cuestiones climáticas que vienen asociadas a la geografía. Es una persona que debe atravesar diferentes paisajes que no son retratados desde una perspectiva turística, sino que es el enemigo. Si bien la película se sitúa dentro de la ciencia ficción, particularmente dentro de una ciencia ficción futurista, en parte por los espacios cerrados que van apareciendo, porque ella en algún momento llega a un laboratorio que tiene una estética que nos puede remitir a 2001, Odisea del espacio. Es una película que tiene una visión más autoral, que una visión que respeta los códigos y las convenciones de los géneros cinematográficos. Durante muchos años hubo una discusión, que pueden buscar información si quieren ahondar en ella, entre el cine de autor y el cine de género. Zuga, como otras tantas películas que vinieron después de esa discusión, que capaz era poco fructífera, no lo sé, rompe con eso y dice, bueno, yo te voy a mostrar mi visión de la ciencia ficción, dando a entender que el cine de autor y el cine de género son perfectamente compatibles. Les decía que hay dos sentidos para relacionarla con la geografía, y el segundo es que es una película que, si bien está grabada en Mendoza, no pretende ser Mendoza. En la década del 70 y en el 80 en Argentina hubo muchas películas de corte musical donde
los artistas viajaban a lo largo del país y te mostraban paisajes como con una impronta turística. Che, mirá qué lindas que son las cataratas, vamos de vacaciones a las cataratas, que quedan en Misiones. Era como que era muy claro que eso pasaba en Argentina. Suga lo toma de forma abstracta, lo pone universal y lo pasa en un lugar que tiene montañas, en un lugar que es inhóspito, y eso es interesante porque muchas veces el cine más costumbrista sí te muestra una casa, que en realidad era la casa del director de arte, del productor, y de pronto vos la ves como la casa del personaje. Ese pacto es como mucho más sencillo. La ciencia ficción amplía esa brecha y supone que te situás en otra época, en otro lugar y demás, y ayuda mucho al verosímil de la película cómo está construido ese espacio en Suga. Vos no ves un cartel que dice Ruta X a Mendoza. Todo eso son cositas que están cuidadas como para mostrar un espacio mucho más universal. Muchas veces ante la falta de recursos de producción, estas cosas se empiezan a filtrarte. Te empezás a dar cuenta que lo grabaron en una escuela y dentro de esa escuela montaron un laboratorio. Digo, Suga no te pide al espectador que haga un esfuerzo tan grande, ya que a través de los trabajos de arte y de iluminación estos espacios están muy bien construidos. Es una película que se puede ver en muy buena calidad en YouTube. De momento, corran, véanla, porque como siempre es todo volátil en el mundo del internet. Hola, acá Carlas, el bibliotecario de la Biblioteca Popular Sensible. Vengo con algunas recomendaciones de ciencia ficción y territorio de lo que se estuvo hablando hoy en Triángulo Satelital. Por ejemplo, Iris, de Edmundo Pasoldán. También esta compilación de Rodrigo Bastidas, Tercer Mundo después del Sol, de cuentos latinoamericanos. Un clásico, El nombre del mundo es bosque, de Úrsula Le Guin. También, muy distinto, La ciudad y la ciudad, de China Miéville. O también Los accidentes geográficos, de Flor Canosa. Nos vemos en el próximo Triángulo Satelital. Bueno, Claudia, te habíamos pedido también que nos traigas una cita que para vos tiene que ver con esta idea de las geografías imaginarias. Y elegiste una cita de Un mundo sumergido, de J.G. Ballard, que si no estamos mal es de 1962. Ahí se puede ver, por ejemplo, en El mundo sumergido, se puede ver como cada uno de los personajes se relaciona con el mundo geográfico. Y ese libro empieza con una frase que es pronto hará demasiado calor. Y nos va introduciendo en una Londres inundada y tiene un final que me gusta mucho. Y se refiere al protagonista que se llama Kerans. Kerans no quiere abandonar la geografía distorsionada e inestable del agua que propicia el retroceso en el tiempo geofísico a un tiempo espinal y arqueopsíquico. Resucita inconscientemente en su mente los paisajes de las distintas épocas, cada uno con su propio terreno geológico, su flora y su fauna única, tan reconocibles como si lo viéramos todo desde la máquina del tiempo de Wells. Pero esto no es un viaje en ferrocarril, sino una total reorientación. Había una tarea más importante que la de trazar mapas de las lagunas y los paisajes exteriores, la de descubrir los deltas espectrales y las playas luminosas de los sumergidos continentes neurónicos. Al principio pensó que esto reflejaba la convicción inconsciente de que al fin se dejaría guiar por el buen sentido. Pero mientras ponía en marcha el motor fuera de borda y navegaba en la lancha por las frescas aguas oliosas hacia el arroyo y la laguna cercana, comprendió que esa indiferencia era parte característica de la decisión de quedarse. La luz golpeaba el cerebro de Kerans, bañando las zonas sumergidas bajo el nivel de la conciencia, arrastrándolo a profundidades tibias y diáfanas donde las realidades nominales del tiempo y del espacio habían dejado de existir. Guiado por los sueños, retrocedía cruzando el pasado emergente, una sucesión de paisajes cada vez más extraños y que parecían representar cada uno de sus propios niveles espinales. Unas veces el círculo del agua era espectral y vibrante, otras estancado y lóbrego, en una costa pizarrosa como la piel metálica y deslustrada de un reptil.
Keran sentía entonces una angustia exquisita y tierna, y anhelaba que este descenso por el tiempo arqueopsíquico llegara a su fin, tratando de no pensar que en ese entonces el mundo exterior se había transformado en algo extraño e insoportable. Dejó la laguna y entró de nuevo en la selva, y al cabo de unos pocos días había perdido el rumbo y caminaba a orillas del agua hacia el sur, bajo el calor y la lluvia crecientes, como un segundo Adán en busca de los olvidados paraísos del sol renacido. Bueno, para ir cerrando, me parece que además de Un mundo sumergido, podríamos compartir algunos libros, algunas recomendaciones para las personas que nos están acompañando en esta conversación. ¿Qué recomendarías, Flavia? Y me parece que viene a todo cuenta la conversación en La infancia del mundo de Michel Nieva, que arranca con un mapa, que ya el mapa es impactante porque deja a la Argentina sin todo un enorme fragmento territorial que, bueno, se ha derretido por el aumento de la temperatura en los mares y que ha llevado a la capital de la Argentina a la Antártida, y La Pampa, por ejemplo, supuestamente nuestro núcleo que genera dólares con la soja y demás, es una especie de pantano putrefacto y se llama el Caribe pampeano. Así que toda esta distorsión es con lo que, tan distorsionado como todos los mapas, es con lo que arranca esta novela que la recomiendo un montón, de ciencia ficción. Mallory, una recomendación también de este género, de este tema. Yo estoy haciendo el ejercicio de crecer como persona y no ser una obsesionada de la ciencia ficción, que nunca voy a dejar de ser realmente, pero también trato de leer cosas de ensayo. Y en esta idea de crear verosímiles, de pensar cosmovisiones, cómo es que construimos nuestra relación con el entorno a partir de cómo vemos ese entorno y la forma en la que lo habitamos. Pienso en el libro de Robin Wall Kimmerer, que se llama Una trenza de hierba sagrada, que un poco trata la idea de el papel que podemos ser como seres humanos desde perspectivas de una tradición indígena, pero trae el ejemplo de la forma en la que este pueblo separaba la hierba sagrada y que crecía mejor a partir de esa intervención humana. Así como un castor puede intervenir en el medio ambiente para ejercer cambios que pueden ser, que forman la parte natural y necesaria, me parece interesante pensar la idea de que nosotros no quizás somos algo del todo ajeno al entorno. Una especie más. Una especie más es el gran golpe que estamos sufriendo, que somos una especie más y no la dominante. Bueno, voy a agregar entonces una recomendación a cuento de esto, que es una serie animada que se llama Scavenger's Reign o Planeta de Recolectores, en que pasa lo contrario. Un grupo de humanos cae por un accidente, caen diseminados en un planeta en donde lo que es notable es que el planeta funciona, tiene sus círculos vitales, sus movimientos y sus cambios constantes, y cada uno de esos humanos en diferentes puntos de ese planeta intervienen en ese ciclo, en diferentes lugares de ese ciclo, con resultados catastróficos, principalmente para ellos como individuos, porque es más grande el planeta que ellos, pero como se encuentran todo el tiempo interviniendo como en esos flujos, en esos procesos, y encontrándose en problemas. Y ahí, aventuras y trapisondas. Dicho esto, vamos a empezar a cerrar esta zona temporalmente autónoma, invitaros a que abran las suyas propias. Agradecemos, por supuesto, a Claudia Aguaf por haber venido a este Triángulo Satelital del día de hoy. Muchas gracias, Mallory, también por ser parte de esta figura geométrica. Mi nombre es Juan Moretti. Agradecemos a la Biblioteca Popular Ansible y a Carlas por abrirnos las puertas del Café Artigas. Y también muchas gracias a Dani, muchas gracias a Ney, muchas gracias a Lu, que lo mira por TV. Y dicho esto, será hasta el próximo Triángulo Satelital, donde la inteligencia es humana y el error artificial. Gracias por la invitación.